Ok, bueno, vamos en esta parte del video, vamos a trabajar con lo que es corriente alterna, circuito de RCL, reactancia e impedancia. Este material es parte del apoyo de la parte teórica que tienen ustedes ya en la guía. Sabemos que la corriente alterna no es más que un ciclo, un tipo de corriente que no es recta, sino que presenta una señal senoidal. Esa señal senoidal se debe a la variación que presenta cuando a través de un campo magnético pasa un flujo de corriente. Como vemos, ella tiene un valor máximo, ¿verdad?, en la parte positiva y un valor máximo en la parte negativa. Significa que si yo determino una fuerza electromotriz, una corriente o un voltaje, voy a tener un valor instantáneo. Y el valor instantáneo no es más que, en el caso de la fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz máxima, en este caso es el pico más alto o más bajo de la señal, por el seno del ángulo con el tiempo. Y la corriente sería la corriente máxima por el seno del ángulo con respecto al tiempo. ¿Quién va a ser este ángulo? Este ángulo no es más que el valor de 2pi por la frecuencia. La frecuencia no es más que el ciclo, las veces que la señal forma un ciclo. Por lo general, aquí en América Latina, la frecuencia es específicamente en Venezuela, la frecuencia es de 60 Hz. Entonces los valores instantáneos serían un valor máximo por el seno de 2pi frecuencia por el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el valor eficaz? El valor eficaz es el valor con que el sistema se comporta como si estuviera trabajando con una corriente continua. Y el valor eficaz no es más que el valor máximo de la fuente, de la fuerza electromotriz, de la corriente o del voltaje, dividido entre la raíz de 2, o lo que es lo mismo, el valor máximo multiplicado por 0,75. Este es el valor que me hace a mí funcionar todos los circuitos. ¿Qué es el valor medio? El valor medio no es más que el valor máximo multiplicado por 2pi. Es decir, que es un promedio del valor de la tensión, de la corriente o de la fuerza electromotriz. ¿Por qué tenemos que estudiar la parte de corriente alterna? Porque esto nos va a permitir combinar en un circuito tanto las partes resistivas como elementos que almacenan energía, como es el caso del capacitador y del inductor o bobina. Pero debemos saber que estos señores se comportan en ciertas condiciones como si fuera una resistencia. Es decir, que se van a oponer al paso de la corriente. Esa condición es lo que se llama reactancia. Y tenemos la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva no es más que la reactancia que tiene un condensador al flujo de la corriente, es decir, la oposición del paso de la corriente a través del condensador. ¿Y cómo se calcula esto? La reactancia capacitiva no es más que 1 sobre W por el capacitador. Es decir, que sería el inverso de la multiplicación de 2pi por frecuencia por el capacitador. Y esto viene dado en ohm. Y la bobina, que es la reactancia inductiva, sería el valor de W multiplicado por el valor de la bobina. En otras palabras, sería 2pi por la frecuencia por el valor de la bobina. Es decir, que para nosotros saber el valor de W, obligatoriamente debemos saber cuál es la frecuencia del sistema. Ahora bien, en un circuito resistor puro, es decir, un circuito donde tenemos una fuente de corriente o de alterna y una resistencia, el valor máximo, el valor
instantáneo sabemos que es el valor máximo por el seno de WT. Y la corriente instantánea es igual a la corriente máxima por el seno de WT. Pero ¿qué pasa con con la corriente y el voltaje en una resistencia? Ella se comporta como si fuera un sistema de corriente continua. Es decir, que el valor de la corriente y el valor de la resistencia van en el mismo sentido en el tiempo. Por lo tanto, simplemente debemos aplicar la ley de Ohm directamente, donde dice que el voltaje eficaz es igual a la corriente eficaz por el valor de la resistencia. Si calculamos la potencia en esta resistencia, decimos que la potencia es igual al voltaje eficaz por la corriente eficaz. O simplemente la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. O el voltaje eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Esta es simplemente aplicación de la ley de Ohm. Si el circuito es un capacitador puro, es decir, que solamente consta de capacitador, vemos que la corriente eficaz se adelanta al voltaje. Hay un desfase entre la corriente y el voltaje donde la corriente se adelanta. Y entonces, en este caso, el voltaje eficaz va a ser la corriente eficaz por la reactancia del condensador. O lo que es lo mismo, la corriente eficaz entre W, o sea, 2pi por la frecuencia, por condensador. Vemos, aplicando también lo que es la potencia, sería el valor eficaz, el voltaje eficaz por la corriente eficaz del condensador. Y en este caso, si no tenemos voltaje, sino que tenemos la corriente al cuadrado por la reactancia del capacitador. Y si no, el voltaje eficaz al cuadrado sobre la reactancia del capacitador. Si tenemos un circuito inductor puro, es decir, que solamente consta de bobina, en este caso la corriente eficaz se atrasa con respecto al voltaje eficaz. Hay un desfase, pero de retraso. Entonces decimos que el voltaje eficaz va a ser igual a la corriente eficaz por la reactancia de la bobina o la reactancia inductiva. Es decir, la corriente por W por E, donde la potencia eficaz es igual a la intensidad eficaz por el voltaje eficaz. O simplemente la corriente eficaz al cuadrado por la reactancia de la bobina. O el voltaje eficaz al cuadrado sobre la reactancia de la bobina. Se puede combinar esto, señores. Y ahí es donde aparece el circuito RCL, donde tenemos resistencia, bobina y condensador. O puede ser que exista solamente la bobina y el condensador, o condensador y resistencia. Esas combinaciones van a depender del tipo de circuito. ¿Qué pasa en este caso? Sabemos que si vamos a ver el comportamiento del voltaje, dijimos que cuando tenemos el voltaje de la resistencia, el voltaje es continuo. Pero, ¿qué pasa con el voltaje del condensador? Si en un circuito capacitivo la corriente se adelanta, quiere decir que el voltaje en este caso se va a atrasar. Y en un circuito inductivo, si la corriente se atrasa, el voltaje se va a adelantar. Significa que aquí hay una diferencia entre los voltajes de los elementos que almacenan energía con respecto a la resistencia. Por supuesto, aquí existe una diferencia que va a ser el voltaje del inductor menos el voltaje del condensador. Aplicando simplemente lo que es Pitágoras, esto se convierte en mi voltaje eficaz. Entonces, el voltaje eficaz en un circuito donde RCL, decimos que va a ser la raíz cuadrada, aplicando Pitágoras, del voltaje de la resistencia al cuadrado más voltaje de la bobina menos voltaje del condensador elevado al cuadrado.
Si esto lo llevamos a ley de Ohm, sabemos que el voltaje eficaz debe ser voltaje al cuadrado. ¿Va a ser igual a quién? El voltaje de la bobina de la resistencia es quién? Corriente eficaz por la resistencia. Y el voltaje aquí en este caso sería la corriente eficaz por la sumatoria de la reactancia de los instrumentos. Entonces, sacando, en este caso, aquí va al cuadrado. Sacando la corriente al cuadrado, nos queda que va a ser el voltaje eficaz va a ser igual a quién? A la corriente eficaz al cuadrado, que multiplica la sumatoria de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevado al cuadrado. Esto que está aquí lo vamos a denominar Z. Y Z no es más que la impedancia de un circuito. Quiere decir que la impedancia va a ser, aplicando el mismo teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva elevada al cuadrado. Llevándolo esto al sistema del voltaje, pero en función de la reactancia y la resistencia, la resistencia se mantiene constante. Entonces, ¿qué me hace la reactancia capacitiva? Se atrasa y la reactancia inductiva se adelanta. Por lo tanto, esta diferencia con respecto a la resistencia nos hace aparecer lo que es la impedancia. Si nosotros vemos esto aquí y decimos que la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, este señor se hace cero. Por lo tanto, la impedancia solamente va a valer el valor de la resistencia. Y esto nos dice que entonces el circuito está en resonancia. Por lo tanto, cuando hay un circuito en resonancia, el valor de la reactancia inductiva con el valor de la reactancia capacitiva son iguales. Quiere decir que de esto deducimos que la frecuencia cuando hay resonancia es igual a la raíz cuadrada del inverso de la multiplicación de la bobina y el condensador. Esto es parte fundamental. Estamos hablando de reactancia e impedancia, no estamos introduciendo lo que son números complejos, porque eso pertenece a la próxima actividad o evaluación.